Chicago White Sox vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. White Sox en Rays, se espera que Mike Clevinger comience por Chicago. Clevinger fue firmado el 2 de abril y se perdió toda la pretemporada. Tuvo 24 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 3.77 y un whip de 1.23. El derecho ponchó al 20% con un 7.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirvieron al 30.9% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Tyler Alexander para comenzar por Tampa Bay. Alexander apareció en 6 juegos con una efectividad de 5.02 y un whip de 1.40. El zurdo poncha al 18.4% con un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirvieron al 25.6% con 1.57 jonrones por 9 entradas. Chicago está bateando 169 contra zurdos esta temporada. En los últimos 7 juegos, los Rays están anotando 3.7 carreras por juego. Clevinger tuvo un buen cierre de temporada el año pasado. Juega bajo para Chicago y Tampa Bay. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Tigers en Guardians, Kenta Maeda para comenzar por Detroit. Maeda en 6 aperturas registra una efectividad de 5.02 con un whip de 1.22. El veterano ha visto caer sus ponches al 18.3% con un 5.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirven al 40.4% con 2.51 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 6.07, lo que sugiere una subida en la efectividad basada en sus números. Triston McKenzie comenzará por Cleveland. McKenzie tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.34 con un whip de 1.48. El lanzador derecho poncha al 18.8% con un 14.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirven al 32.9% con 1.24 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Cleveland en sus 14 juegos en casa tiene una efectividad de 2.20. El bullpen de los Tigres en sus 16 juegos de visitante tiene una efectividad de 2.15. Detroit ha tenido dificultades para anotar y batear contra lanzadores derechos. Cleveland tiene un récord de 39-16 al bajo en la división en las últimas 2 temporadas. Los Guardians tienen un récord de 34-17 al bajo enfrentando a un lanzador de la Liga Americana que tiene un whip de 1.30 o menos en las últimas 2 temporadas. Juega bajo 7.5 para Detroit y Cleveland. Los Angeles Angels vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Angels en Pirates, Tyler Anderson para comenzar por Los Ángeles. Anderson tiene 6 aperturas con una efectividad de 2.23 con un whip de 1.07. El zurdo poncha al 18.5% con un 10.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirven al 35.9% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 4.76, lo que sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Mitch Keller comenzará por Pittsburgh. Keller en 7 aperturas produce una efectividad de 5.18 con un whip de 1.48. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches del 21.8% con un 8.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sirven al 37.5% con 1.13 jonrones por 9 entradas. Pittsburgh en sus últimos 7 juegos está bateando 168 y anotando 1.7 carreras por juego. Promedian 2.9 carreras por juego en casa. Juega Los Ángeles más 1.29. Milwaukee Brewers vs Kansas City Royals, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Brewers en Royals, Bryce Wilson para comenzar por Milwaukee. Wilson apareció en 9 juegos en 2024 con una efectividad de 3.00 y un whip de 1.00. El lanzador derecho poncha al 22.6% con un 7.5% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 39.1% con 1.50 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.56 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Cole Ragans para comenzar por Kansas City. Ragans tiene 7 aperturas con una efectividad de 3.44 y un whip de 1.36. El zurdo poncha al 28.9% con un 8.2% de bases por bolas. Bolas rodadas al 41.2% con un daño limitado de jonrones. Ragans en casa tiene una efectividad de 6.62 con un whip de 1.92 en sus 4 aperturas.
Milwaukee en sus 18 juegos como visitante tiene una efectividad de bullpen de 2.15. Milwaukee como visitante está anotando 5.6 carreras por juego y bateando 272. Juega Milwaukee más 1.25. New York Mets vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Mets en Cardinals, Sean Manaea para comenzar por Nueva York. Manaea en 6 aperturas en 2024 lleva una efectividad de 3.07 y un whip de 1.43. El zurdo poncha al 23.4% con un 14.1% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 32.5% con un daño limitado de jonrones. Kyle Gibson para comenzar por St. Louis. Gibson tiene 6 aperturas entregando una efectividad de 3.79 y un whip de 1.13. El veterano poncha al 19.1% con un 9.2% de bases por bolas. Bolas rodadas al 49.1% con 1.42 jonrones por 9 entradas. St. Louis en casa está bateando 204 y anotando 3.4 carreras por juego. Los Cardenales están bateando 208 contra lanzadores zurdos. New York en la carretera está anotando 5.4 carreras por juego y bateando 264. Exhibieron ofensiva en la serie contra los Rays. St. Louis tiene un récord de 25-35 cuando son favoritos en casa por menos 110 o más alto con una pérdida de menos 27.7 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega New York más 110. San Diego Padres vs Chicago Cubs, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Padres en Cubs, Yu Darvish para comenzar por San Diego. Darvish tiene 6 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.45 y un whip de 1.15. La tasa de ponches del veterano continúa su declive constante al 21% con un 8.4% de bases por bolas. Bolas rodadas al 37.8% con 0.63 jonrones por 9 entradas. Justin Steele para comenzar por Chicago. Steele tiene una apertura permitiendo una carrera con 6 ponches en 4 2/3 entradas en Texas. Regresó de la lista de lesionados con una lesión en el tendón de la corva. El zurdo tuvo 30 aperturas en 2023 con una efectividad de 1.93 y un whip de 0.86. Los ponches llegaron al 24.6% con un 5% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 49.4% con 0.73 jonrones por 9 entradas. Chicago en sus últimos 7 juegos está bateando 194. Los Padres en la carretera están bateando 283 y anotando 5.8 carreras por juego. Los Padres tienen un récord de 9-2 en la carretera en juegos nocturnos esta temporada con un retorno de más 8.1 unidades. Juega San Diego más 1.04. San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Giants en Phillies, Mason Black para comenzar por San Francisco. Se espera que Black haga su debut en la MLB. Fue seleccionado en la tercera ronda en 2021. Black tiene 6 aperturas en AAA este año, registrando una efectividad de 1.01 con un whip de 0.92 ponchando a 29 bateadores en 26 1/3 entradas. Los números de ligas menores del lanzador derecho han sido buenos en cada parada desde que ingresó en 2022. Zach Wheeler para comenzar por Filadelfia. Wheeler en 7 aperturas en el año entrega una efectividad de 1.91 con un whip de 0.92. El veterano tiene una tasa de ponches de élite del 30.6% con un 7.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 50% con 0.64 jonrones por 9 entradas. San Francisco en sus últimos 7 juegos está bateando 213. Han tenido dificultades para batear y anotar contra lanzadores derechos. La forma de Wheeler es clave aquí y ha lanzado hasta la 7ª entrada en 2 de sus últimas 3 aperturas. Juega bajo 8 para San Francisco y Filadelfia. Seattle Mariners vs Minnesota Twins, predicción de apuestas de MLB, 6 de mayo de 2024. Mariners en Twins, Luis Castillo para comenzar por Seattle. Castillo en 7 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.46 y un whip de 1.18. El veterano tiene una tasa de ponches del 28.7% con un 4.7% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 34.5% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Simeon Woods Richardson para comenzar por Minnesota. Woods Richardson tiene 3 aperturas con una efectividad de 2.45 y whip de 1.36.
El lanzador derecho poncha el 20.6% con un 6.3% de bases por bolas. Bolas rodadas al 34.8% sin jonrones permitidos. El bullpen de los Twins en casa tiene una efectividad de 2.09 en sus 14 juegos. Minnesota en sus últimos 7 juegos está bateando 305 y anotando 7.7 carreras por juego. En este período, los Marineros están bateando 212. Seattle tiene un récord de 3-10 enfrentando a un equipo con una efectividad de bullpen de 3.00 o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 9.8 unidades. Juega Minnesota más 1-1-5.